Descubre el increíble poder de actuar ahora, transforma tu vida antes de que sea demasiado tarde. Enrique, un profesor de matemáticas de 45 años, camina por las calles de su pequeño pueblo, donde los ecos de los sacrificios de su familia migrante resuenan en cada rincón. La frustración lo acompaña, como una sombra persistente que no lo deja en paz. Siempre soñó con ser científico, pero la responsabilidad de cuidar a su madre enferma y la presión económica han apagado su pasión. Cada día, siente como la monotonía de su rutina lo atrapa más fuerte, una aprehensión que pesa sobre su pecho. Una traición a los sueños de sus padres se torna en un peso abrumador que no puede ignorar. Esa tarde, decidido a buscar libros para sus alumnos en la vieja biblioteca del barrio, su mano roza un cuaderno desgastado. Al abrirlo, una oleada de recuerdos lo inunda. Es su antiguo proyecto de investigación, ese que había dejado guardado como un sueño olvidado. En ese instante, Enrique siente como una chispa se enciende en su interior. Es un impulso ardiente que lo empuja a actuar, a recuperar lo que la vida le ha negado. Pero ¿cómo podría hacerlo? Entre el trabajo escolar y el cuidado de su madre, el tiempo es un lujo que no posee. Los murmullos de sus amigos resuenan en su mente, críticas que desestiman su anhelo. Ya es demasiado tarde para eso, Enrique, le dicen con desdén. Cada palabra reitera el miedo que le ahoga, un monstruo que le susurra al oído que sus sueños son solo eso, ilusiones. Sin embargo, en su interior, la voz de sus padres resuena con fuerza, enseñanzas de perseverancia que le inculcaron desde niño. Nunca te rindas, le repetían. Esa idea se aferra a su corazón como un salvavidas en medio de la tormenta. En ese momento decisivo, Enrique siente un vuelco en su ser. A medida que avanza en su investigación, cada descubrimiento se convierte en un bálsamo para su alma. Suspira, las ideas comienzan a tomar forma y, con ellas, también el deseo de contribuir al cambio en su comunidad. Se siente revitalizado, cada jornada lo acerca más a transformar su realidad y la de aquellos jóvenes que, atrapados en un ciclo de desolación, necesitan una chispa de esperanza. Sin embargo, lo que avanza con fervor lo enfrenta a una verdad dolorosa. Su madre, enferma y vulnerable, sigue necesitando de él. Todas las mañanas se encuentra en un constante tira y afloja entre el deseo de ser un buen hijo y la necesidad de ser quien siempre soñó. Una carta de una prestigiosa universidad llega como un rayo iluminando su mundo. La invitación a presentar su investigación significa reconocimiento, pero también es un abismo. Debería dejar a su madre, su hogar, todo lo que ha conocido. Debería seguir su sueño, o ser un apoyo incondicional para su familia, sacrificando su anhelo. Un frío recorriendo su espalda lo paraliza, la indecisión amenaza con ahogarlo. Mientras organiza sus notas, una carta de su madre, escrita con letra temblorosa, llega a sus manos. En ella, las palabras resuenan con amor y fuerza, recordándole que siempre ha creído en su potencial. Nunca es demasiado tarde para perseguir lo que amas, hijo. Al leerla, una mezcla de esperanza y angustia invade su pecho. Todo ese amor se convierte en la palanca necesaria para tomar una decisión crítica. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, el laberinto de emociones se vuelve abrumador. Cada fibra en su ser cuestiona sus decisiones, atrapado entre el deseo de seguir adelante y la culpa que lo sujeta firmemente al pasado. La angustia de no ser suficiente se apodera de él. Enrique se enfrenta a su dilema más grande: ¿actuará ahora y transformará su vida, siguiendo la estela de sacrificio que sus padres le dejaron, o se rendirá ante sus miedos? La pregunta se clava en su mente con agudeza, mientras un futuro brillante se dibuja en su horizonte, un futuro que podría ser el inicio de algo extraordinario. Enrique se sentó en una esquina de su cocina, la luz tenue iluminaba las hojas de su proyecto de investigación.
La invitación a la universidad brillaba sobre la mesa, como un faro en medio de la niebla de sus dudas. Con cada línea que leía, sus sueños se agolpaban en su mente, impulsándolo hacia un abismo del que apenas se atrevía a asomarse. Tenía solo un destino claro, seguir su anhelo, pero un océano de incertidumbre lo rodeaba, mientras sus dedos acariciaban las hojas, pensamientos reprimidos emergieron. Recordó las noches de desvelo, los libros que había leído con fervor, las fórmulas que le habían deslumbrado en su juventud. Un fuego interior empezó a avivarse, pero inmediatamente fue sofocado por el eco de su responsabilidad. Su madre necesitaba de él, su situación empeoraba y el tiempo no perdonaba. Enrique se sintió atrapado entre dos mundos, como un náufrago en un mar de expectativas. Las conversaciones con su madre florecían en su mente, aquellas en las que ella le contaba cómo había luchado por cada oportunidad, cómo había sacrificado su felicidad por el bienestar de su familia. Esa lucha resonaba profundamente, pero en este instante, esa misma lucha se convertía en un puño que lo oprimía. Sigue tu corazón, solía decirle, pero las palabras se desvanecieron en la confusión de su mente. Era esta búsqueda evolucionar su corazón atado a un yugo. Día tras día, Enrique inició su rutina, intentando encontrar pequeñas brechas de tiempo para retomar su investigación. Pero, cada vez que se sentaba frente al computador, era como si un velo gris cubriera su entusiasmo. La gratitud de volcarlas en su trabajo se tornaba en una trampa, un recordatorio constante de lo que podría perder. Así, estos momentos de creación se convertían más en un recordatorio de lo que su elección podría significar. Alejarse. Un sábado, mientras revisaba el material en su clase, sus alumnos lo sorprendieron con una pregunta: ¿por qué no sigues tu sueño, profe? La inocencia de esos jóvenes impactó en su interior. Era un espejo que reflejaba sus propias dudas, llenas de honestidad y desesperación. Las palabras resonaron una y otra vez: no es demasiado tarde. Enrique comenzó a cuestionar sus creencias, a despojarse de la vestimenta emocional que le habían impuesto. ¿Y si el sacrificio de sus sueños también significaba sacrificar su capacidad de inspirar a otros? Con cada interacción, su deseo de ser un guía se fusionó con el anhelo de resurgir como el hombre que había sido una vez. Una idea surgió en su mente: ¿qué pasaría si pudiera llevar su investigación a sus estudiantes? Crear un taller donde pudieran explorar su propia curiosidad científica, conectando el aula con el mundo real. Aquello pudo ser el hilo que uniera sus dos vidas, el puente que lo llevara hacia atrás y hacia adelante simultáneamente. Con renovada determinación, Enrique atendió el llamado interno que lo instaba a actuar, a presentar su idea en el consejo escolar. Aún sintiendo el miedo escénico, comenzó a esbozar un plan, no solo para su investigación, sino para el futuro que se estaba creando en torno a sus alumnos. Comenzó a escribir, a esbozar cada detalle con fervor, convirtiendo su plan en algo tangible. Sin embargo, mientras se sumergía en sus ideas, un nuevo peso también emergía. La realidad de su madre seguía inquietándolo. Enfrentar la propuesta ante el consejo representaba un paso hacia la esperanza, pero también podría significar más tiempo alejado de casa. La incertidumbre lo llenaba nuevamente, el dilema se presentaba con más fuerza, manteniéndolo al borde de la decisión. La búsqueda de su voz se tornaba aún más intensa, pero la sombra del sacrificio lo seguía acechando. La noche antes de la reunión, Enrique contempló el camino que había decidido tomar. Mientras cerraba los ojos, se sintió dividido entre el deseo de cumplir con su deber y el impulso de liberarse. ¿Se atrevería a dar el salto? A la mañana siguiente, la decisión lo estaba esperando, dispuesta a cambiar el curso de su vida, y su madre, aún dormida, parecía ajena a la tormenta que se avecinaba. La verdad se dibujaba en el horizonte: un beso de despedida o un viaje hacia lo desconocido. La sala de reuniones sangraba en tensión, y Enrique tenía un último momento para decidir. Enrique se despertó temprano, antes de que el sol asomara sus primeros rayos. La brisa fresca de la mañana colmaba su habitación, pero su mente era un torbellino de pensamientos. Había pasado la noche en vela, sumido en un mar de dudas, pero ahora esas dudas se transformaron en una angustia palpable. Debía enfrentar la reunión del consejo escolar, una oportunidad que representaba no solo su salvación profesional, sino también un posible camino hacia la realización personal. Se vistió con esmero, cada prenda una armadura que se ajustaba a sus ambiciones.
Miró su reflejo en el espejo. La incertidumbre continuaba presente, pero había algo más, determinación. Su mente resonaba con las risas de sus estudiantes y la emoción que habían mostrado ante la idea del taller. Sentía que, al igual que ellos, tenía que despojarse de sus miedos y lanzarse al abismo de lo desconocido. Mientras se dirigía a la escuela, cada paso parecía más pesado que el anterior. Pensaba en su madre, en el calor de su hogar, y en cómo sus sacrificios le habían otorgado la posibilidad de soñar. La responsabilidad hacia ella era una cadena de la que se sentía incapaz de desprenderse. Sin embargo, se dio cuenta de que el mismo amor que lo mantenía anclado podía también impulsarlo hacia adelante. ¿Podía ser un ejemplo para sus estudiantes y para su madre al mismo tiempo? Una vez en la escuela, se encontró con su grupo de alumnos, quienes lo acogieron con sonrisas y preguntas entusiastas. Cuando comenzamos, profe, preguntó uno de ellos, rompiendo la tensión que sentía crecer en su pecho. Esa inocencia lo hizo dudar. Y si el camino que él pensaba seguir no solo los afectaba a ellos, sino que también impactaba su vida de maneras que aún no podía imaginar, la reunión comenzó, y Enrique se sentó entre sus colegas. Su voz temblaba mientras exponía su idea. Sintió las miradas fijas en él, evaluándolo, juzgando su locura. Pero a medida que explicaba su visión, su pasión se desbordaba. Habló de cómo la ciencia no debería ser solo un tema teórico sino una experiencia vivencial que conectara a sus alumnos con el mundo. Su corazón golpeaba en su pecho, cada latido resonando como un tambor de guerra. Sin embargo, había un murmullo en el ambiente, la incomodidad se presentaba como un espectro ante sus palabras. Una mujer mayor, miembro del consejo, lo interrumpió con un tono de duda. Enrique, esto suena bien, pero ¿acaso no deberías enfocarte en lo que es seguro por ahora? La educación es un campo complicado. Las palabras calaron hondo, y él sintió que el suelo se desvanecía debajo de sus pies. La inseguridad regresó con una fuerza renovada. Valía la pena luchar por un sueño que no tenía garantías, pero sus pensamientos de incertidumbre fueron rápidamente ahogados por la imagen de sus alumnos, de sus sonrisas llenas de esperanza y promesa. Ellos merecían un educador que no solo dictara clases, sino que también fuera un faro de inspiración. Enrique tomó aire, el tiempo parecía detenerse. Lo sé, pero no podemos permitir que la incertidumbre nos paralice. Creo que esta es nuestra oportunidad de aprender juntos, de crecer juntos. No se trata solo de un taller, sino de la posibilidad de enamorarnos nuevamente del conocimiento. La sala quedó en silencio por un momento que se sintió eterno. Entonces, la mujer mayor frunció el ceño y otros miembros comenzaron a murmurar. Enrique sintió como el sudor le perforaba la frente. Estaba en un punto crítico, y no estaba seguro si su audacia tendría recompensa o solo traería dudas sobre su futuro. De pronto, una risa de uno de sus alumnos resonó entre los murmullos. «Anímate, profe. No es tarde. Ese taller puede cambiarlo todo». La inyección de energía en el ambiente fue como un rayo. Enrique se sintió apoyado, como si cada palabra de esos jóvenes impulsara su propia voz a luchar por lo que creía. Sin embargo, antes de poder continuar, el timbre sonó, y el consejo se disolvió. Había dejado la sala en un tumulto de pensamientos y emociones encontradas. Pero una idea brillante se consolidó en su mente. Tenía que hacer más que presentar un plan, debía crear un movimiento. Enrique se marchó, sintiéndose más fuerte, más resuelto que nunca. Pero había un nuevo dilema que lo esperaba al volver a casa, el tiempo apremiaba y el estado de su madre se estaba complicando. ¿Podría equilibrar ambas vidas? La decisión ahora era más que una simple exposición, era un giro que podría cambiar su trayectoria personal profundamente. Mientras caminaba hacia la entrada de su hogar, cuestionamientos y oportunidades se agolpaban en su mente. Era el momento de decidir, ¿podría hacer que sus dos mundos coexistieran o tendría que elegir uno sobre el otro? Al abrir la puerta, la inquietud volvió a apoderarse de él. ¿Estaba preparado para lo que vendría a continuación? Al entrar en casa, el ambiente familiar lo envolvió como un abrazo cálido pero también pesado. Las fotografías en las paredes, el eco de risas infantiles y el aroma de la comida casera le recordaban momentos de felicidad,
pero hoy parecían ser un recordatorio del tiempo que se le escapaba. Se encontró con su madre en la sala, sentada en su sillón, su rostro desgastado por los años y la enfermedad, pero los ojos aún vivos y curiosos. ¿Cómo te fue en la reunión, cariño?, preguntó ella, con una mezcla de ternura y preocupación en su voz. Enrique tomó una respiración profunda, buscando las palabras adecuadas. Podía sentir su pecho apretado, como si cada respiración lo empujara hacia el abismo de la duda otra vez. Pero no podía mostrar debilidad. Debía ser fuerte, no solo para ella, sino también para sí mismo. Fue un desafío, madre. La idea del taller, hubo dudas, pero creo que tengo que seguir adelante. Ellos lo necesitan y yo también. La mirada de su madre lo hizo vacilar, como si estuviera tratando de leer las emociones que él guardaba tras una fachada de confianza. En ese instante, Enrique comprendió que no solo buscaba la aprobación de sus colegas, sino también de la mujer que siempre había creído en él. Mientras la conversación se desarrollaba, su madre le compartió anécdotas de su infancia, sus propios sacrificios y las lecciones aprendidas en tiempos difíciles. Enrique se dio cuenta de que esos relatos eran pequeños destellos de sabiduría que resuenan en su corazón, pero también le ofrecían un sentido de propósito. Tenía que honrar esas historias, esos sacrificios, convirtiéndose en la versión más valiente de sí mismo. Sin embargo, la angustia de la enfermedad no estaba lejos. Él sabía que el tiempo se convertía en un lujo cada día que pasaba. Esa presión, esa realidad inminente, lo llevó a una conclusión dolorosa pero necesaria: debía actuar. No podía postergar más su deseo de educar, de innovar. No solo se trataba de su propia satisfacción, sino de un legado que podía dejar no solo a sus estudiantes, sino a su madre. Con nuevas determinaciones en su mente, se sentó en la computadora y decidió redactar un plan más concreto para su taller. Este no sería solo un proyecto escolar, sería su carta de presentación hacia el cambio y la innovación que tanto anhelaba. La idea de colaborar con sus alumnos, de construir la enseñanza como un proceso dinámico y vibrante lo entusiasmaba y lo llenaba de energía. A medida que escribía, su mente empezaba a vislumbrar las dificultades que tendría que enfrentar, la burocracia escolar, el escepticismo de algunos colegas y, sobre todo, el miedo al fracaso. Pero cada nuevo obstáculo que aparecía ante él parecía, en sus pensamientos, más una oportunidad que un impedimento. La luz de su madre, con su voz serena tras él, lo empujaba a enfrentarse a esos desafíos con valentía. Esa noche, mientras soñaba con sus alumnos y el taller transformado en un laboratorio del conocimiento, una idea lo sacudió: ¿qué pasaría si su clase se volviera un espacio también para que los padres participaran? Tal vez no solo sus alumnos, sino también sus familias podrían unirse en la experiencia educativa. Esa posibilidad cargó su corazón con entusiasmo y determinación renovada. Sin embargo, el día siguiente trajo consigo un nuevo desafío. Un correo electrónico inesperado llegó a su bandeja de entrada. El director de la escuela le pidió que se reuniera para discutir la idea del taller, pero en un tono más formal, casi como si pusieran en duda su iniciativa. Si había una oportunidad de forjar su sueño, era en esa reunión. Enrique sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Estaba a punto de enfrentar un nuevo nivel de confrontación. Con el corazón latiendo con fuerza, Enrique se preparó para lo que podría ser el momento decisivo. Estaba a un paso de dar vida a su visión o enfrentarse a la brutal realidad del rechazo. Pero, por primera vez, se sintió listo para lo que fuera. La decisión estaba clara: no. Podía vivir en el temor. Sin embargo, permanecía la duda donde su madre se encontraba. ¿Podría realmente romper las cadenas de su historia personal y avanzar hacia un futuro sin miedo? Esa esperanza brillaba tenue pero presente, como un faro en la niebla. Al cerrar los ojos por un segundo, hizo una promesa silenciosa de que no se detendría esta vez, ni perdería de vista su objetivo. Mientras se preparaba para la reunión, un sentimiento de incertidumbre había cambiado en determinación feroz. Consideró lo que significaba despertar en la brecha entre el deber y el deseo, y ahora más que nunca entendió que lo que estaba en juego era mucho más que un taller, era su vida en su totalidad. ¿Irá haciendo lo correcto al enfrentar a quienes cuestionaban su visión, o se arriesgaría a perderlo todo? La incógnita se cernía sobre él, preparándolo para lo que estaría a punto de descubrir. El día de la reunión comenzó nublado,
un reflejo del estado interno de Enrique. A medida que se preparaba, un torbellino de pensamientos le asaltaba la mente. Miró el reloj repetidamente, como si el tiempo estuviera conspirando en su contra, alargándose en un intento de desestabilizarlo. Las horas pasaban y con cada minuto que se escabullía, la presión aumentaba. Al entrar a la sala de reuniones, sintió que todos los ojos se posaban sobre él. El director, con una expresión neutral, parecía evaluar no solo su propuesta, sino también su determinación. Esta era su oportunidad para demostrar que había más en su idea que simplemente una emoción pasajera. Tenía que mostrarles que podía empoderar a sus alumnos y, al hacerlo, cambiar la cultura del aprendizaje dentro de la escuela. Comenzó a exponer su idea del taller. Habló con pasión, describiendo su visión de un espacio donde la enseñanza se transformaría en una experiencia co-creativa, donde los padres pudieran involucrarse y los alumnos pudieran explorar su curiosidad en lugar de seguir un currículo rígido. Vio cómo algunos colegas intercambiaban miradas, y esa evaluación silenciosa lo llenó de inquietud. En lugar de permitir que el temor lo paralizara, encontró en su angustia un combustible que lo impulsó más allá. ¿Y cómo piensas enfrentar la resistencia?, preguntó uno de los profesores más escépticos. Enrique sintió que el clima se tornaba hostil, pero tomó una respiración profunda. La presión no era nueva, había enfrentado eso en su vida familiar y profesional. Sin titubear, respondió, a través de la colaboración. No estoy aquí para imponer una idea, estoy aquí para construirla juntos. La educación debería ser un proceso inclusivo, no exclusivo, era una declaración que resonó en su interior, arrojando luz sobre su verdadero propósito. Se dio cuenta de que no solo luchaba por una sala de clases renovada. Su deseo era instaurar una metodología que reflejara valores profundamente arraigados, la inclusión, la curiosidad y el crecimiento personal. Cuando terminó, hubo un instante de silencio, la expectación era palpable, sin embargo, fue el director quien rompió ese silencio. Entiendo tu entusiasmo, Enrique. Pero la implementación de algo así requiere recursos, apoyo administrativo y, lo más crítico, el compromiso de los padres. ¿Por qué deberíamos optar por un enfoque tan diferente? Aquel cuestionamiento se adhirió como un gancho a su pecho. Enrique sintió cómo las dudas regresaban a su mente, recordándole los riesgos que conllevaba un cambio en el sistema. Sin embargo, una parte de él se resistía a dejarse consumir por el pesimismo. Decidió que era el momento de dar un giro, de transformar su respuesta en algo más que palabras. No te pido que lo acepten sin cuestionarlo. Te pido que me den la oportunidad de demostrarlo, dijo, dejando escapar la tensión acumulada. En ese momento, comprendió que no solo estaba defendiendo una idea, estaba presentando su autenticidad. Esa sería su oferta más sincera. Si me proporcionan el espacio y la confianza, estoy dispuesto a asumir los riesgos. El verdadero cambio siempre llega con incertidumbre. La respuesta del director fue una mezcla de interés y escepticismo. Enrique podía ver que había logrado plantar una semilla, sin embargo, sabía que el crecimiento no sería inmediato. Aún así, una misión personal emergía de su interior, un compromiso renovado con su propósito. Al salir de la reunión, se sintió un poco más ligero, como si una carga se hubiera soltado aunque las dudas seguían ahí, al acecho. Sabía que esto apenas era el inicio del camino. Desde el fondo, también se percató de que sus emociones, incluso en la adversidad, eran el motor para moverse hacia adelante. No obstante, a medida que se alejaba de la sala, un nuevo email apareció en su teléfono. El asunto, urgente, reunión adicional solicitada. Enrique sintió que el corazón le latía con más fuerza. ¿Era posible que sus esfuerzos provocaran reacciones inesperadas? La inquietud lo invadió. Las posibilidades eran infinitas y el futuro aún incierto. Lo que estaba claro era que, atado entre la duda y la determinación, Enrique estaba listo para explorar lo que aún se avecinaba. La lucha apenas había comenzado, y ahora más que nunca entendía que cada paso dado estaba tejido con el hilo de su lucha personal. Enrique dejó atrás la sala de reuniones, pero los ecos de la discusión resonaban en su mente. La incertidumbre palpitaba en su pecho, un recordatorio constante de que todo este camino no sería fácil.
Sabía que la próxima reunión podría definir su futuro. Se sentó en un banco del patio, rodeado de un murmullo de estudiantes y colegas, y sintió la presión atreviéndose a anidar en su mente nuevamente. La palabra urgente en el correo lo inquietaba. ¿De qué se trataría? ¿Acaso los directivos habían reconsiderado su propuesta o, por el contrario, buscarían desacreditarlo antes de que pudiera brillar? Rebuscó en su memoria recordando el momento en que, con su propuesta, había expuesto más que una idea, había revelado un cambio potencial en su vida, una transformación que ansiaba desde hacía tiempo. Mientras esperaba, se interrogó sobre la naturaleza de su compromiso. ¿Era realmente su pasión por la enseñanza lo que lo impulsaba, o la necesidad de probarse a sí mismo que podía hacer una diferencia? Aquella inquietud no era novedosa, había lidiado con preguntas similares desde su adolescencia, cuando decidió dedicarse a la educación. Fue un camino siempre lleno de desafíos, seleccionando experiencias que moldearían su carácter y su enfoque pedagógico. Ya en el salón de reuniones, Enrique escudriñó las expresiones de sus colegas. Algunos mostraban cansancio evidente, otros esbozaban sonrisas mordaces. Era evidente que no todos estaban alineados con su visión. La incertidumbre lo instó a reflexionar sobre sus propias debilidades, lo que lo llevó a preguntarse si era realmente capaz de implementar un cambio. Significaría salir de su zona de confort. Tener que lidiar no solo con el escepticismo, sino con emocionalidades que se entrelazaban con la resistencia al cambio. Cuando la reunión comenzó, el director tomó la palabra. Hemos decidido brindarte la oportunidad de presentar tu idea durante la próxima semana en un evento abierto a todos los padres. El aire se volvió tenso, todos sabían que aquel espacio sería uno de los más conflictivos. Algunos padres verían su propuesta como un riesgo, y otros como una oportunidad. Lo que sintió, sin embargo, no fue miedo sino un plano claro hacia la acción. Se dio cuenta que ya no se trataba solo de intentar convencer a su equipo, sino de ser un verdadero líder. Para ello, necesitaba preparar una presentación que no solo mostrara los beneficios, sino también abordara los temores de los padres. Tenía que empatizar y entender sus preocupaciones desde un lugar genuino. Esa noche, Enrique delineó un plan de acción. Se centraría en crear un vínculo con los padres, fomentando un espacio donde ellos sintieran que su voz era valiosa y necesaria, que no solo eran simples participantes en un nuevo enfoque, sino un componente crucial de su éxito. Eso significaba realizar encuestas, establecer encuentros informales, crear talleres iniciales donde los padres pudieran interactuar y formarse parte activa. En lugar de promover una narrativa de cambio, se dedicaría a construir una comunidad. A medida que pasaban los días, su entusiasmo crecía mientras se sumergía en la logística del proyecto. Cada pequeño avance le daba fuerza, pero también algo de miedo. Era un constante tira y afloja entre su deseo de actuar y el temor de no cumplir las expectativas. En esos momentos de duda, recordaba su verdadero objetivo, no solo era la educación, era una evolución personal. Llegó el día de la presentación. El ambiente estaba cargado de tensión. Los padres se agolpaban en el auditorio, y Enrique, al subir al escenario, sintió la energía del momento calar en su ser. En su mente, un mantra resonaba: el cambio comienza aquí y ahora. En sus manos no llevaba solo palabras, sino la posibilidad de transformar realidades, pero, mientras comenzaba a hablar, un rayo de luz cruzó su mente. ¿Estaba realmente preparado para lo que vendría después? Las intenciones eran claras, pero las respuestas de los padres podían desafiar no solo su propuesta, sino su capacidad como educador y líder. Un frío recorrió su espalda, pero antes de que el pánico pudiera asentarse, una fuerza interior lo impulsó a seguir adelante. Mientras el silencio se desvanecía, una pregunta resurgió en su mente: ¿sería este el momento donde todo cambiara para él y para sus alumnos, o iría hacia atrás? En ese momento, finalmente entendió que no solo se trataba de ganar la batalla de las ideas, sino de confrontar su propio reflejo. Y así, mirándose cara a cara con sus propios temores, Enrique estaba preparado para definir su futuro. Pero en lo más profundo de su ser, una voz susurraba: ¿y si lo que está a punto de suceder es solo el inicio de una confrontación mucho más grande? El auditorio se sumió en un silencio expectante. Enrique se aclaró la garganta:
sintiendo cómo cada mirada en la sala se convertía en un reflector sobre él. Aún así, en lugar de retroceder, la adrenalina fluyó a través de sus venas. Había practicado su discurso, había considerado los posibles desafíos y, sobre todo, había llegado a aceptar que la verdad más profunda detrás de su propuesta era su deseo genuino de marcar la diferencia. Gracias por estar aquí hoy, comenzó, su voz firme. Lo que quiero compartir con ustedes puede parecer un cambio arriesgado, pero más que eso, es una invitación a asumir un papel activo en la educación de nuestros hijos. Las palabras resonaban en su mente a medida que las pronunciaba, expandiendo su autoconciencia. Cada frase era una oportunidad, no solo para convencer, sino para conectar. Su presentación se desplegó ante la audiencia, equilibrando cuidadosamente hechos y emociones. Se detuvo en la importancia de la colaboración, en cómo una comunidad unida podría construir un entorno más enriquecedor para sus alumnos. Aquellos momentos de conexión, donde podía ver la curiosidad mezclada con la desconfianza en los rostros de los padres, alimentaron su determinación. Sin embargo, no todo resultó como había imaginado. Tras la presentación, estallaron preguntas difíciles que retaron su confianza. ¿Qué pruebas tiene de que su enfoque funcionará? ¿No corre el riesgo de dejar atrás a algunos de nuestros hijos? Ciertamente, el cuestionamiento era legítimo, pero la frialdad de sus críticas atravesó el escenario como un frío helador. Enrique sintió que sus defensas se ponían a prueba, la percepción de sus capacidades como líder estaba en juego, respiró hondo y enfocó su mente. En esos instantes críticos, recordaba su viaje personal, los sacrificios realizados y las batallas internas que había librado por el camino hacia su propia autorrealización. En vez de frustrarse, tomó cada pregunta como un desafío a ser comprendido, no solo como educador, sino como ser humano dispuesto a enfrentar las dudas y preocupaciones de su audiencia. Aumentó su empatía, recordó sus propios temores cuando estaba en sus zapatos y decidió compartir no solo su visión, sino su vulnerabilidad. Entiendo su escepticismo, admitió, porque yo también he dudado. Pero cada paso que hemos dado hacia el cambio ha sido porque hemos creído que vale la pena. Esto no es solo un proyecto, es una oportunidad para redefinir el futuro de nuestros hijos. Con cada argumento, su convicción crecía y, mientras se sumergía en una conversación más auténtica con los padres, la tensión en el ambiente comenzó a disiparse. Algunos comenzaron a asentar la cabeza, otros intercambiaban miradas de complicidad. Era como si la resistencia que lo tipificaba se diluyera a medida que se mostraba genuino. Sin embargo, al final, un último comentario penetró ese ambiente emancipado. Una madre standing up, con la mirada fija, preguntó, ¿y si fallamos? ¿Qué sucederá si no funciona? Esa pregunta fue como un toque de alerta, desnudando la fragilidad del momento. Enrique sintió como la autopista hacia la aceptación se desmoronaba, el aliento se le cortó mientras contemplaba esa inquietud. ¿Y si la idea que tanto defendía no daba resultados? Podía perder el respeto del grupo y su propia fe. Pero entonces otra chispa iluminó su mente, el verdadero fracaso es no intentarlo. Se detuvo para encontrar sus palabras. Si fracasamos, lo haremos juntos, y aprenderemos de ello. No voy a prometer que esto será perfecto, pero sí que será un viaje compartido en el que podremos crecer y transformar realidades desde adentro. ¿Quieren unirse a mí? Esa respuesta resonó en su interior mientras sus palabras flotaban en el aire. Enrique hizo un pacto consigo mismo, no se trataría únicamente de presentar ideas, sino de compartir un camino, una travesía de crecimiento y aprendizaje colectivo. Ya no era solo su sueño, sino un proyecto que podía recibir múltiples aportes, a medida que los murmullos comenzaron a llenar la sala nuevamente, y sus corazones parecían abiertos a la posibilidad. Una nueva voz interna surgió en Enrique, esto todavía no había terminado, y los verdaderos desafíos apenas comenzaban. Con pensamientos enredados en su mente, se preguntó si estaba listo para forjar no solo alianzas, sino también enfrentar sus propios miedos y las expectativas del resto. La sala, cargada de energía renovada, era ahora un campo de batalla en el que su voz resonaría más allá de sus propios límites. Y otra inquietud se instaló, ¿cómo manejaría el inevitable enfrentamiento con los que aún se oponían a su visión?
En ese hilo delgado entre el éxito y la desilusión, entendió que cada paso hacia adelante traería consigo una nueva capa de incertidumbre que tendrá que enfrentar de cara. Con su audacia recién descubierta, ¿sería capaz de seguir empujando las fronteras de su propia capacidad o se quedaría atrapado en el miedo de no ser lo suficientemente bueno? El día siguiente al auditorio, Enrique se despertó con una mezcla de ansiedad y emoción. Las palabras de los padres aún resonaban en su mente, ¿y si fallamos? Se sentó en la cama, en silencio, contemplando no solo su futuro, sino el de todos los que había inspirado a seguirlo en este nuevo camino. Aquella pregunta lo martillaba desde dentro como un eco incesante. Decidido a no dejarse vencer por la duda, comenzó a trazar un plan. La claridad de su objetivo se volvió más urgente. No podía esperar a que las voces en contra se disiparan solas, debía actuar. Se armó de notas de su presentación y se sentó a elaborar respuestas más sólidas a las críticas. Cada argumento bien fundado sería una herramienta en su arsenal. Había aprendido, tras años de experiencia, que la preparación podía transformar la vulnerabilidad en fortaleza. Enrique era consciente de que, en su ámbito profesional, la verdad se sustentaba en la evidencia y no solo en la emoción. Se dirigió a su oficina, donde las paredes estaban cubiertas con pósters de proyectos y metas alcanzadas. Ahí, en medio de ese entorno familiar, decidió reunir información y más datos concretos que respaldaran su propuesta. La búsqueda de estadísticas sobre la educación y testimonios de modelos exitosos se convirtió en un acto de autoafirmación. Cuanto más sabía, más seguro se sentía. Cada vez que miraba un documento nuevo, veía menos un riesgo y más una posibilidad. Mientras trabajaba, pensó en su propio viaje. Recordó sus días de estudiante, cuando también se había enfrentado a la incertidumbre. Aquel chico que había luchado por encajar en un mundo donde parecía que sus ideas eran marginadas. Esa historia personal se volvió un capítulo clave en su camino hacia la autoconfianza. Era un hecho, a veces la vulnerabilidad se convierte en la mayor fortaleza. Al pasar los días, Enrique se sintió cada vez más decidido a involucrar a otras voces en la conversación. Organizaba reuniones para escuchar a docentes que también sentían dudas. Crear un elenco solidario no solo fortalecería su proyecto, sino que diversificaría las perspectivas. Comenzó a planificar una serie de encuentros donde pudieran discutir sus inquietudes y colaborar en soluciones. En su mente, cada aportación se anidaba en la idea de que estaban en un viaje juntos, aunque no todos compartieran sus mismos ideales. Sin embargo, en medio de esta búsqueda de unidad, había un dolor sutil y creciente. La resistencia de algunos padres seguía presente y, con ella, la sombra de lo desconocido. Una reunión empezaba a gestarse con los más escépticos, y Enrique sentía que ese momento era una prueba no solo de su propuesta, sino de su capacidad para mantener la calma bajo presión. Un día antes de la reunión crucial, mientras revisaba sus notas, Enrique se encontró con sus propios miedos: el miedo a ser juzgado, a no estar a la altura, a decepcionarse a sí mismo y a aquellos que habían puesto su fe en él. Su mente dibujó un escenario en el que sus detractores desmantelaban cada argumento, donde sus esfuerzos eran en vano. Parecía un camino sin retorno, una lucha sin ganar. Entonces, se giró hacia el espejo, fijando su mirada en sus propios ojos. Esto no es solo tu lucha, Enrique, es una oportunidad de ser el líder que siempre has querido ser, se repitió, casi como un mantra. Durante meses había buscado el apoyo de otros, pero el verdadero descubrimiento individual estaba en reconocer que su lucha personal era, en esencia, la batalla de cada uno. Aquella resolución lo despertó. Había crecido y estaba listo para regresar al auditorio no solo como un presentador, sino como un líder transformado. El enfrentamiento en el que siempre había temido caer se había convertido en una oportunidad para demostrarse a sí mismo su verdadero potencial. Pero aún quedaba una pregunta en el aire: ¿podría realmente cambiar la mente y el corazón de sus opositores en un solo encuentro? Con el ansia de que su visión tuviera voz, Enrique cerró la libreta, consciente de que la batalla real apenas comenzaba. ¿Qué pasaría si, al final, convertía la duda ajena en el apoyo que tanto anhelaba? Esa noche, su mente revoloteaba entre la esperanza y el miedo, preparándose para el verdadero desafío: enfrentar la resistencia que amenazaba con oscurecer su visión. La mañana de la reunión llegó con un aire de solemnidad. Enrique se despertó más temprano que de costumbre,
una mezcla de nervios y determinación en su pecho. A lo largo de los días previos, había recolectado datos, testimonios y estrategias, pero lo que verdaderamente necesitaba era afianzar su confianza en sí mismo. Esta reunión no sería únicamente una presentación de su propuesta. Era, ante todo, un viaje hacia su propio crecimiento personal. Antes de salir de su casa, se detuvo un momento frente a un viejo retrato familiar. Recordó las lecciones de perseverancia de sus padres, quienes enfrentaron adversidades mucho más grandes con dignidad. Esa memoria le aportó una calma inesperada, una base que lo ayudó a enfocar su mente en el propósito que tenía ante él. Al llegar al auditorio, la sala estaba llena de rostros familiares, pero también de aquellos que mostraban desconfianza. Se sentó en la primera fila y observó a los asistentes, un grupo diverso que abarcaba desde educadores apasionados hasta padres escépticos con los brazos cruzados. En ese instante, pugió una ola de duda por su interior, pero también se sintió impulsado por la idea de que podía guiar este diálogo en su dirección. Enrique tomó un profundo respiro y comenzó su presentación. Con cada palabra, buscaba conectar con sus oyentes, no solo intelectualmente, sino emocionalmente. Compartió sus estadísticas, pero también su historia personal, la vulnerabilidad que había enfrentado de niño, lo que lo llevó a convertirse en el profesional que era hoy. Fue en ese punto donde logró dar un giro. A medida que avanzaba, notó expresiones cambiantes en el público, confusión, curiosidad y, finalmente, un sutil interés. Era evidente que muchos no se esperaban una narrativa tan personal. Su búsqueda de autenticidad resonó en aquellos que estaban allí. Enrique dejó claro que su propuesta no era solo una idea abstracta, sino también un reflejo de un futuro que incluía a cada uno de ellos, pero el clímax de su discurso llegó cuando abordó directamente a los escépticos. Con voz firme, les propuso un reto: se trata de un cambio, sí, pero también es un compromiso. ¿Están dispuestos a explorar esta nueva forma juntos? Es una decisión que afecta a todos, y esta lucha es nuestra, no solo mía. La sala se llenó de murmullos, un murmullo que se transformó en una conversación animada entre los asistentes. La chispa de la transformación comenzaba a encenderse. A pesar de los avances, sabía que no todo el mundo estaba convencido. Un padre se levantó y expresó su preocupación, una crítica directa que podría haberlo desestabilizado en el pasado. Pero en lugar de retroceder, Enrique se sintió energizado. En su mente, cada objeción era una oportunidad para profundizar y clarificar. Con cada contraargumento que atravesaba, descubrió dentro de sí una claridad inesperada. Por primera vez, sintió que podía navegar la adversidad con confianza. Cuando la reunión llegó a su fin, hubo un aire de cambio en la sala. Las críticas no se desvanecieron, pero sí había una apertura hacia un diálogo constructivo. Enrique había logrado algo más significativo que solo presentar un conjunto de ideas, había hecho avanzar su propia percepción de lo que significaba liderar. Mientras la gente se iba, él se quedó un momento atrás, en silencio. A pesar de no haber logrado convencer a todos, había descubierto un nuevo nivel de fortaleza en sí mismo. En ese instante, comprendió que su viaje no terminaba aquí. Había espacios que aún debía explorar, aún había comunidades que podían beneficiarse de esa voz interna que había comenzado a nutrir, pero entonces, mientras se retiraba del auditorio, una voz familiar lo llamó. Era Clara, su colega y una de sus mayores defensoras. Su mirada denotaba una mezcla de admiración y preocupación. Enrique, esto fue solo el comienzo. Hay mucho más en juego, dijo. En sus ojos había un destello que conectó con una realidad ineludible. Había llegado el momento de dar un paso más. La incertidumbre lo invadió, pero esta vez, sentía la necesidad de confrontar su destino. Y así, la historia de Enrique seguía escribiéndose. ¿Qué nuevas verdades tendría que desvelar para transformar no solo su vida, sino también la de quienes le rodeaban? Enrique se sentó en su escritorio esa noche, los ecos de la reunión aún resonando en su mente. La mezcla de dudas y reafirmaciones le daba vueltas como un torbellino. Sin embargo, había algo diferente en él, una nueva conexión con su propósito. Las palabras que había compartido no solo estaban dirigidas a su comunidad escolar, sino también a sí mismo.
Había comenzado a romper las cadenas que lo mantenían atado a la inseguridad y el temor. Mientras revisaba sus notas, la conversación con Clara lo envolvía como un suave manto de esperanza. La validación que había recibido de sus colegas y de algunos padres comenzaba a tomar forma en su mente. No era solo una cuestión de aceptación, era una llamada a la acción. Se dio cuenta de que el verdadero logro no residía solo en la implementación del taller que soñaba, sino en el proceso de convertirse en el líder que había anhelado ser. Al día siguiente, decidió arriesgarse aún más. Llamó a una reunión con los alumnos más entusiastas y a un grupo de padres voluntarios. En su mente, la idea de crear un comité de apoyo para su propuesta comenzó a florecer. Quería que no solo lo acompañaran en su viaje, sino que también fueran parte del cambio que deseaba ver. El sentimiento de comunidad y colaboración brotó en cada preparación. Con la mente enfocada, comenzó a recibir ideas y sugerencias. La energía de sus estudiantes, la convicción de los padres que compartían su visión y el deseo genuino de cambiar el panorama educativo hicieron que la chispa, que había encendido en él semanas atrás, se convirtiera en un fuego imparable. Fue en medio de esta preparación que recibió un mensaje inesperado. La universidad había decidido reconocer su esfuerzo y lo invitaban a presentar su investigación en un congreso nacional. Este anuncio le cortó la respiración. Su mente viajó instantáneamente a los sacrificios de su familia, a las noches en vela y a los años de dudas que había enfrentado. El dilema regresó, pero con una nueva luz. Había puesto tanto empeño en crecer y empoderar a sus estudiantes que comenzó a comprender que no se trataba solo de él. ¿Acaso no podía seguir su sueño y al mismo tiempo contribuir a la vida de aquellos que lo rodeaban? Esta era su oportunidad, y sus decisiones afectarían no solo su porvenir, sino también el de su comunidad. Con la determinación como bandera y el apoyo de sus estudiantes y padres, Enrique se preparó para la conferencia. Era el momento de demostrar que sus sueños e ideales podían coexistir. En el evento, expuso su investigación con una pasión renovada. El resultado no fue solo aclamación, sino conexiones genuinas con expertos y educadores de todo el país que se sintieron inspirados por su historia. Ese día, al finalizar su presentación, recibió una ovación que fue más que el reconocimiento a su trabajo, fue la validación de un legado. Enrique se sintió completamente renovado. Su investigación, más que un simple proyecto académico, se había convertido en un faro de cambio educativo. Lo que una vez había sido un profundo miedo se transformó en una poderosa certeza. Había logrado defender su deseo de ser un educador y un soñador al mismo tiempo. De regreso a casa, esa jornada se tornó iluminada no solo por el reconocimiento, sino por la transformación que había vivido. Su madre lo esperaba, con ojos llenos de lágrimas y orgullo. A su lado, Enrique supo que no tuvo que elegir entre su hogar y sus sueños, podía forjar su propio camino, inspirando a otros en el proceso. En ese instante de conexión, comprendió que el viaje apenas empezaba. Las dudas persistirían, pero ya no lo definirían. Enrique había conquistado su línea de meta, no solo por recibir un reconocimiento profesional, sino por transformarse en el líder del cambio educativo que había soñado. Aprovechen este momento para reflexionar sobre su propia vida. ¿Se atreven a tomar el riesgo y seguir sus sueños? No esperen ni un segundo más para compartir esta historia inspiradora con amigos y familiares que podrían necesitar ese empujón para actuar. Para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas, suscríbanse inmediatamente al canal. También dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre el recorrido de Enrique. Este es el momento de mostrar su apoyo y ayudar a que más personas se inspiren a cambiar sus vidas. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos.